En el tema de actividad de la materia, se va a realizar el estudio de la materia que, estando fuera de nosotros, depende de la interacción entre la materia de ese mundo externo y la materia de nuestros sentidos. Se va a estudiar el carácter concreto de la materia que posibilita nuestro conocimiento, como interacción, pero extendiéndolo a toda interacción materia-materia. Es ese influjo mutuo el que puede servir como definición general de física que estudia la materia. Son 4 las interacciones que experimentalmente se comprueban en el estado del universo, al menos ahora mismo. Quién sabe si en algún momento dado hubo alguna otra, más cerca del Big Bang, o si en un futuro cuando se degrade el universo habrá alguna otra. De momento se observan la interacción, o fuerza podemos llamarle, gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Hay razones teóricas y datos experimentales que apuntan a que en procesos de alta energía estas interacciones pueden reducirse a 2 o quizás a 1. Las fuerzas gravitatorias y electromagnéticas son de largo alcance y disminuyen su intensidad en proporción al cuadrado de la distancia entre los cuerpos que se están afectando. Sin embargo, la nuclear fuerte y la nuclear débil son de alcance tan mínimo que apenas se puede medir o calcular. Se considera que su alcance es el del tamaño de las partículas subatómicas. De hecho, es al revés. A las partículas subatómicas se les asigna un tamaño y ese tamaño es el alcance de estas fuerzas. Ese es el tamaño que se asigna a las partículas subatómicas. La fuerza gravitatoria tiene un efecto universal de atracción. Universal quiere decir que afecta a todas las partículas. En el sentido filosófico, tiende a que toda la materia esté junta, adquiera la misma localización, tenga la misma carga localizante. No se ha encontrado nunca efecto de repulsión, ni hay aislantes para la gravedad, ni hay antigravedad. Y es necesario admitir que toda la materia, incluso el calor o la luz, son afectados por esta fuerza, que realmente es la que parece verdaderamente universal. La fuerza electromagnética tiene efectos tanto de atracción como de repulsión, y no es universal porque no actúa sobre todas las partículas, solamente sobre algunas. Aquellas sobre las que actúa se dice que tienen carga eléctrica. No afecta a la energía ni al calor. Y el objeto de las fuerzas electromagnéticas son aquellas, como ya he dicho, que tienen esa carga. De hecho, el proceso experimental es el inverso. Se dice que una partícula tiene carga si se ve afectada por esta fuerza electromagnética. También se pueden encontrar barreras al efecto de esta fuerza, de modo que cuerpos que se deberían afectarse por ellas, pues no lo están si entre medios hay una barrera. Y parecen inmunes a la presencia de este campo, ¿no? Existen aislantes eléctricos y existen aislantes magnéticos. La fuerza nuclear fuerte es solo atractiva. Afecta exclusivamente a un tipo de partícula, que son los bariones, que son generalmente pesados. Hoy en día se dice que esa fuerza es la resultante dentro del núcleo atómico de otra fuerza más profunda entre partículas más elementales todavía, que son los quarks, a las que se le asigna una, entre comillas, carga llamada de color, en la cual hay 3 variedades. Es curioso porque, por ejemplo, en la masa solamente hay una variedad, en la carga eléctrica hay 2 y en esta pues hay 3. Por otro lado, la fuerza nuclear débil en sí no es atractiva ni repulsiva, sino que es transformadora. Actúa sobre todas las partículas elementales que se conocen, con un radio de acción tan mínimo que no es medible. Cuando 2 partículas se encuentran dentro de ese radio tan pequeño sobre el que actúa esta fuerza, hay una transformación acompañada de la emisión de otra partícula que no tiene ni carga ni masa, que es el neutrino. Estos efectos, escritos en términos de partícula, se complementan en el caso del electromagnetismo y de la gravedad
con la emisión de energía, de ondas, la carga, cuando la carga eléctrica o la masa gravitatoria sufre una aceleración, son ondas eléctricas y ondas gravitatorias. Tales ondas pueden considerarse también como partículas, por la dualidad onda-partícula, en el fotón, en el primer caso, y no se sabe si existiría un gravitrón. Esta energía emitida tiene interacciones con otras partículas o energías a las que alcanza. Las propiedades también se han ido definiendo según lo que se ha ido observando. Por ejemplo, ha sido necesario introducir el concepto de carga eléctrica cuando se ha tenido que justificar esa atracción y repulsión entre ciertas partículas, que no era aplicable en términos de masa gravitatoria, porque, entre otras muchas cosas, porque no afectaba a todas las partículas. Y luego además era un efecto diferente. La filosofía clásica, fundamentalmente posterior a Grecia, habla de las fuerzas como tendencias. Por ejemplo, y además habrán ustedes oído hablar de las fuerzas vivas, para hablar de la energía cinética. Le asignan incluso como un lenguaje propio al de los seres vivientes, ¿no? Como ocurre con las fuerzas vivas. Los atomistas, sin embargo, quieren reducir toda actividad a choques entre partículas inertes, desprovistas de fuerzas internas. Incluso Newton, cuando proponía su ley de gravitación universal, no se atrevía a utilizar el concepto de fuerza como una realidad propia de la materia, sino que él simplemente dice que todo ocurre como si los cuerpos se atrajesen. En la física moderna, el concepto de fuerza es la razón intrínseca de actividad, es el centro, ¿no? Para describir nuestra materia. Y luego, en la teoría de la relatividad, llega a parecer como imposible el estado en reposo absoluto. De hecho, en la física moderna se excluye la materia como inactiva, sin interacción con su entorno. La materia se entiende como que no puede no hacer nada. De alguna manera, todo tiene que ser de alguna manera vivo y de alguna manera tiene que aplicar fuerzas en la física moderna. Eso de vivo es una analogía un poco tomada por los pelos. Para que haya física, tiene que haber efectos comparables experimentalmente, repetibles en distintos lugares del mundo. Si no, no se puede estudiar con metodología científica. Esta afirmación es importante, la hemos comentado alguna vez y hay que analizarla, sobre todo cuando se trata de marcar los límites entre lo conocido y desconocido, o entre lo cognoscible, aquello que se puede conocer, y lo que no se puede conocer dentro de cada campo. Y no olvidemos que la forma de proceder del mundo material constituye la mayor parte de la ciencia moderna, pero no como un catálogo de hechos, sino que buscando razones explicativas de qué es lo que ocurre en la materia. Las leyes de la naturaleza, además usando el término filosófico que se aplica a la esencia de un ser, considerada como raíz y razón suficiente de todas sus operaciones, que es la forma de actuar de la filosofía y de los estudios que se realizan en ciencia. Los problemas filosóficos son clasificables dentro de tres temas, los que tienen que ver dentro de tres apartados, los que tienen que ver con este tema. El primero sería preguntarnos si es activa la materia con una actividad irreductible a mero movimiento local. El segundo, cómo se transmite la actividad de un cuerpo a otro. Y el tercero, qué leyes rigen esa actividad. Dentro de cada pregunta se encuentran interrogantes que aparecen como consecuencia de las explicaciones científicas y filosóficas en diversas épocas y según diversos autores a lo largo de la historia. A la hora de plantear filosóficamente si es activa la materia con una actividad irreductible a mero movimiento local,
Pues en primer lugar tenemos la postura de estos filósofos de la antigüedad, los atomistas, que reducen la actividad de la materia a choques mecánicos entre partículas elementales como bolitas, moviéndose en un vacío inerte. Ese vacío es un no ente, un no ser, que a pesar de ser un no ser existe tan realmente como los entes, ¿no? Como los seres. Esta teoría considera la materia como extensión. Es una posición que reduce la materia al movimiento, es claramente incompatible con la física moderna, que nos muestra fenómenos como por ejemplo la transformación de una partícula en otra, o de un par de partículas en energía que no son explicables únicamente desde los términos de choque mecánicos. Esas mismas atracciones y repulsiones, observadas a distintos niveles y con diversa intensidad, aún entre partículas o cuerpos macroscópicos que no se encuentran en contacto, exige también interacciones más complejas que simples choques. Las fuerzas, en otras palabras, capacidades activas inherentes a las partículas y parte necesaria en su ser. Otra postura filosófica también extrema es la de negar a la materia la actividad. No porque se deje de admitir la existencia de esa actividad, sino porque esa actividad se atribuye a una armonía preestablecida, una especie de potencia divina, también llamada armonía preestablecida de Malebranche. De alguna manera es Dios quien actúa sobre el cuerpo como consecuencia de un plan original o con ocasión de que otro cuerpo exista en una posición determinada, lo cual sería ocasionalismo. Este recurso en el cual entra la acción divina, desde el punto de vista de la física y la metafísica, pues no es una explicación aceptable, siempre y cuando haya otra explicación más sencilla y que no necesite la intervención divina. También es importante la postura de los dinamicistas, cuyo representante principal puede ser, por ejemplo, Boskovic, que era un jesuita yugoslavo, del siglo XVIII, y también Palmieri, según los cuales las partículas no tienen extensión, son infinitamente pequeñas, y es en la extensión donde no hay actividad, es decir, la actividad estaría en las partículas y la pasividad en las no partículas. La materia sería un complejo de actividades de distinto signo e intensidad. Estos autores, Boskovic y Palmieri, proponen centros de fuerza inextensos, infinitamente pequeños, que a larga distancia causan atracciones, como la gravedad, a distancia corta producen repulsiones, como por ejemplo se manifiesta en la impenetrabilidad de los cuerpos, a distancia microscópica dan paso a atracción, cohesión de la materia, de orden molecular y atómico, y a distancias más pequeñas impiden el colapso de la materia. Bueno, son razonamientos curiosos, pero vemos que en el fondo de las cosas hay una intuición que no es mala, ¿no? También quiero presentar en este punto la teoría heliomórfica, que sugiere una composición ontológica doble en toda la materia, con la dualidad activo-pasiva, adecuado para la descomposición de una realidad mucho más compleja, pero no como expresión de una doble estructura de carácter físico. En cualquier hipótesis queda afirmado el proceder dual de la materia, sea cual sea la última causa filosófica que la produjese. El segundo punto a tratar dentro del planteamiento filosófico de la actividad de la materia sería cómo se transmite la actividad de un cuerpo al otro. Eso no está resuelto, sobre todo para fuerzas que actúan entre cuerpos muy distantes entre sí, como por ejemplo es la gravedad y la fuerza electromagnética. Tampoco está resuelto el hecho de que el vacío físico tiene propiedades que se manifiestan y que el vacío físico se ve afectado por la materia. De alguna manera, en este vacío físico se puede decir que dos cuerpos no están nunca totalmente aislados, dado que cualquiera de ellos afecta a este vacío y es también afectado de él. Es decir, un cuerpo en el vacío no está aislado, dado que él interactúa con el vacío.
En realidad, la nada no existe, porque el vacío es algo, porque tiene sus propiedades. Y eso facilita entender la acción a distancia, pero es difícil entender cómo un cuerpo puede afectar a otro sin intercambiar nada con él a través del espacio que les separa. Ese vacío, que no es la nada, pero está ahí, le llamamos vacío. Lo que la física tiene que explicar es cómo ocurren interacciones a distancias. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando se enciende una lámpara para que otros cuerpos que no tienen contacto con esa lámpara se vean iluminados? ¿Qué cambios se producen en esos cuerpos para que aparezcan iluminados? Bueno, ese es un ejemplo relativamente fácil de resolver, pero eso es el tipo de cosas que tiene que resolver la materia, perdón, la física respecto a la materia y la interacción a distancia. Y hay que tomar una decisión. O bien se le atribuye la acción a distancia a una armonía preestablecida, como ya hemos visto en las transparencias anteriores, preestablecida en la naturaleza, llamémosle a un ser Dios que establece que cuando ocurre una cosa ocurre otra, o bien se niegan las interacciones físicas reales, es decir, no hay interacciones físicas reales. Esto equivaldría a negar toda propiedad activa de la materia, aceptar cualquiera de estos dos puntos, decir, bueno, pues la materia no tiene nada que ver en lo que aquí ocurre, ¿no? Y si eso es así, si ocurre cualquiera de esas dos cosas, o bien que ese cambio se produce porque Dios quiere, o bien porque no ocurre realmente el cambio, en ese caso es inútil todo intento de estudiar la materia y sus propiedades, dado que en realidad o se debe a una cosa divina que no podemos entender, a una causa divina fuera de nuestro alcance, o bien realmente no ocurre el cambio. Vemos que ninguna de esas dos opciones en principio satisfacen nuestro ansia de saber, de conocer. Desde el punto de vista de la física, parece obvio que si no se transmite nada de un cuerpo a otro, no hay razón para que haya una dependencia de interacción de uno a otro. Y mucho menos que esa dependencia de interacción dependa de la distancia. Sin embargo, esa dependencia es perfectamente constatable y medible, con resultados diversos para la gravedad y el electromagnetismo. Disminuye la intensidad según el cuadrado de la distancia, y es diferente para la fuerza nuclear fuerte, que decae mucho más bruscamente. Y la pregunta es, si nada pasa de un cuerpo a otro por el espacio intermedio, ¿por qué interfiere la distancia? Si nada ocurre, ¿por qué la distancia entre los cuerpos sí que tiene que ver en la acción medida? Una metodología estrictamente positivista, es decir, que admitiese solo lo que es verificable por la experimentación directa, rechazaría la idea de la transmisión de un cuerpo a otro de algo, ya que lo único observable son los efectos en un lado y en el otro, no es observable lo que pasa a través del vacío entre los cuerpos. Bueno, por ejemplo, en el caso de la luz, pues al encender la luz en un lugar se queda iluminado el otro, no se ve la luz como pasa por el medio, a menos de que se manifieste en alguna partícula de aire intermedia, que al fin y al cabo es un cuerpo intermedio en el cual se manifiesta el encendido de la luz. Bueno, pero esto valdría, desde ese punto de vista estrictamente positivo, sería suficiente para desechar la acción a distancia como propiamente dicha. Incluso en el caso de que se admita que algo material de un cuerpo alcanza a otro para modificarlo, aún hay dos posibilidades. La primera es la emisión de entidades discretas como partículas que se intercambian, y la segunda es la modificación del medio. La primera es un tema de partículas, la segunda es un tema de campo. En el primer caso, en que se intercambian partículas discretas, se tiene la interacción por medio de partículas reales, o también podrían ser virtuales, como por ejemplo en la mecánica cuántica, y en el segundo entramos en el tema de campo. Pero claro, en el primero es de esperar la pérdida de energía, porque si se van intercambiando partículas, se tiene que ir, entre comillas, consumiendo. Las partículas no se crean indefinidamente, se tienen que ir agotando, ¿no? Y por lo tanto eso debilitaría la fuerza de emisión de las partículas con el paso del tiempo. Y eso no es observado. No hay un desgaste de la carga eléctrica
del electrón según va actuando la carga eléctrica del electrón. Entonces, en ese caso, pues nos queda más una explicación tipo campo, que el cuerpo, de alguna manera, modifica el medio. Eso es lo que, en principio, la razón nos parece indicar. Que no parece, en una primera reflexión, que haya unas partículas de transmisión de fuerza. Por lo menos en lo que a la carga eléctrica se refiere y a lo que a la carga gravitatoria se refiere. Y lo mismo con las nucleares, fuerte y débil. La física cuántica intenta resolver el problema planteado en la transparencia anterior. Utiliza el concepto de partículas virtuales, portadoras de fuerza, que serían emitidas y reabsorbidas por el cuerpo emisor si no encontrasen el receptor adecuado. De este modo se evita la pérdida de energía por interacción entre ambos cuerpos. Esta masa intercambiada de la partícula es el factor que determina el radio de acción. Por ejemplo, el fotón y el gravitón, que el gravitón no está detectado todavía en física, al tener masa cero tendrían radio ilimitado. Un radio restringido para masas grandes, como por ejemplo el mesón pi, que sería al que corresponderían las fuerzas nucleares. Pero esto no es satisfactorio con el gluón, que es el que porta la fuerza de color y que tiene masa cero. Sin embargo, la fuerza tiene alcance mínimo. Es decir, esta teoría de la mecánica cuántica, que es satisfactoria en algunos casos, deja de serlo en ese caso concreto. Siguiendo con esta reflexión, es posible aplicar este modo de transmisión a fuerzas de corto alcance, como la nuclear fuerte. Pero la cosa se complica mucho cuando estamos hablando de cuerpos a muchísima distancia, ¿no? Sobre todo en cuanto al tema de esa reabsorción, ¿no? Que esas partículas se ven reabsorbidas. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo está muy distante, ¿no? Cuando está incluso a años luz. Tardaría años en reabsorberse esa partícula. Es algo que no queda resuelto con esa supuesta explicación de la mecánica cuántica. Incluso viajando a esa velocidad de la luz, teóricamente no podría viajar esa partícula más que la velocidad de la luz. Tampoco, filosóficamente, está muy claro que el lanzar una partícula pueda dar como lugar una atracción. Sería todo lo contrario, ¿no? Si lanzo algo, más bien es esperar como una especie como de repulsión. Entonces, ese intercambio de partículas para explicar estas fuerzas, pues no parece muy satisfactorio. Tal vez pueda serlo para explicar la fuerza nuclear débil, ya que solo es transformadora de las partículas afectadas. Habiendo visto la dificultad que tiene el imaginar que se lanzan partículas para explicar la interacción de fuerzas de un cuerpo a otro que está lejano, pues queda la posibilidad de transmisión por medio de campos. De hecho, así se describe en la relatividad la atracción gravitatoria. Una masa causa una distorsión en el espacio a su alrededor. Algo similar ocurriría con los campos eléctricos y magnéticos que se observan, tanto gravitatorio como eléctrico como magnético, tanto microscópica como macroscópicamente. Habría un cambio en las propiedades del espacio alrededor de, por ejemplo, las cargas eléctricas y un campo eléctrico que lo causan, y de alguna manera este espacio determina el comportamiento de otras cargas que están también en el campo, ¿no? En ese caso, el campo contiene energía que debe atribuirse al cuerpo, que es el que origina el campo, ¿no? La masa origina el campo gravitatorio, la carga eléctrica origina el campo eléctrico y la carga eléctrica en movimiento origina el campo magnético. Ese campo que está alrededor de los cuerpos, se puede entender como una especie de atmósfera energética, se mantiene sin gasto de energía. Y la distorsión de ese campo tiene que reajustarse cuando hay algún cambio en algo que produce el campo. Y al reajustarse se propaga por el entorno ese reajuste, como ondas gravitatorias, ondas electromagnéticas o
las que serían ondas magnéticas. Esa sería la opción de los campos de fuerza. Y la pregunta que cabe hacer ahora es, ¿y cómo se transmiten este campo? Bueno, pues esas ondas que se transmiten a lo largo del campo se ven determinadas por las constantes del medio, la constante dieléctrica, la permeabilidad magnética. Así, esas propiedades del vacío son las que de alguna manera determinan el cómo se transmite esa distorsión en el campo. Pero para aceptar esta curvatura de campo, a pesar de que estas teorías, por ejemplo, la relatividad es aceptada universalmente como explicación correcta para la interacción gravitatoria, para aceptar esto se debe pensar en otras dimensiones además de las tres dimensiones en las que vivimos, la llamada hipótesis de Kaluza-Klein. En nuestro mundo solamente son verificables tres dimensiones, pero tiene que haber otras para que se curve el espacio. Otras que no son detectables, pero que explican toda esta curvatura del espacio y por lo tanto la aparición de fuerzas. Y en principio, a fecha de hoy no se nos ocurre otra manera sin esas dimensiones de explicar estas deformaciones en el campo. Desarrollar matemáticamente todas esas teorías es vital, primero para entenderlas y segundo para ver si puede tener detrás alguna lógica. No ha sido posible hasta la fecha reducir las fuerzas a una formulación unitaria. Desde el punto de vista de la cuántica, de la descripción cuántica satisfactoria como base la unificación del electromagnetismo con la fuerza nuclear débil, la fuerza electrodébil de Weinberg y Salam. Pero se intenta llegar algo más allá, a un motivo, una superfuerza que incluiría también a la nuclear fuerte, que no está aún demostrada. Y hay a fecha de hoy muy poco desarrollado, ni matemáticamente, prácticamente ni en teorías, sobre la gravedad cuántica. Hay tan poco que realmente incluso llega a ponerse en duda que esto realmente sea así. A fecha de hoy entendemos que los puntales de la física moderna son por un lado la relatividad y por otro lado la mecánica cuántica. Y está prácticamente universalmente aceptada la validez de las dos, con sus más y sus menos, pero tienen una difícil convergencia. Por ejemplo, cuando se hace una imagen de la atracción como un hoyo que deforma el espacio y la repulsión como una colina, pues hay un hecho que es innegable, y es que ante ese hoyo y esa colina, dos partículas con carga eléctrica opuesta reaccionan de modo opuesto frente a ese hoyo y a esa colina. Entonces se intentan buscar explicaciones a eso. La imagen de los vórtices que giran en sentido opuesto o idéntico para ayudar a entender que en unas hay atracción y otras hay repulsión. Bueno, hay que aceptar que nuestra imaginación utiliza solamente la experiencia macroscópica de lo que tenemos. Por eso hablamos de colinas, hablamos de hoyos, hablamos de vórtices, porque es lo que observamos macroscópicamente. Y de alguna manera hay que aceptar que esto no es útil para representar lo que de verdad ocurre, lo más íntimo que ocurre en la materia. Somos incapaces de entender lo que ahí ocurre porque es que macroscópicamente no podemos visualizarlo de ninguna de las maneras. No hay nada semejante desde el punto de vista macroscópico. Volviendo a lo que se ha estudiado en otros temas del espacio de un tiempo discontinuos, se tendría que expresar el concepto de campo como el resultado de modificaciones pequeñas, pero no cero, de las propiedades en el entorno del cuerpo. En ese caso, la acción de un cuerpo pasa a otro por esos pequeños saltos de un lugar del espacio a otro, no a través de un vacío, que el vacío es una no existencia, tampoco a través de un contacto, sino por pasos a través de un, digamos, espacio granulado. De otra parte, se tiene también que aceptar algún tipo de correspondencia entre la actividad física del cuerpo en su entorno y de otros cuerpos y las cargas localizantes de los mismos.
entrando en el concepto de potencial, se tendría que decir que de algún modo los cuerpos influyen para que las localizaciones tiendan al mismo valor cuando hay atracción o a valores más dispersos cuando hay repulsión. Eso es lo que da lugar a las atracciones y repulsiones. Y el movimiento por el espacio, en el que esas propiedades son constantes, el potencial constante de campo, cuando nos movemos a través de una superficie equipotencial, no exigiría cambio energético. Pero cuando se va de una superficie de un potencial a otro, o hay una aceptación de que se gana energía o que se pierde energía. De alguna manera, el paso de una zona del espacio a otra con diversa distorsión conlleva ese cambio de energía, cinética, electromagnética o la que sea. Quizás se podría concluir que ni la física ni la filosofía tienen una explicación única y satisfactoria de cómo se dan las diversas interacciones que determinan la actividad del mundo material y sus transformaciones. Hay dos puntos en los que se podría insistir. Una es en la realidad y la entidad del vacío físico, que es el medio que participa también de esta actividad, y la otra en la conexión entre localización, movimiento y fuerzas, es decir, la actividad va siempre acompañada de cambios locales, cambios de posición, y exige un tiempo para que estos cambios se realicen, lo que da lugar a unos movimientos, a unas velocidades. Esto es muy importante, fíjense bien. La tendencia actual de la física, al tratar la estructura de la materia, apunta a considerar las partículas y los campos como manifestaciones del propio vacío que está fuertemente deformado y esa manifestación se llama partícula, o con variaciones más graduales y a esa manifestación se le llama campo. Es decir, la física actual tiende a pensar que todo lo que observamos es una deformación del vacío. Esa deformación, cuando es muy grande, da lugar a la partícula y cuando es más pequeña da lugar al campo. Así toda la actividad de la materia parece como una serie de distorsiones más o menos intensas y duraderas que son compartidas por esa realidad material en todas sus formas. Y por eso puede haber convertibilidad entre partículas y energías. Es decir, esa deformación del campo puede ser de una manera, puede ser de otra. Y eso es lo que realmente identifica como una misma identidad básica la energía y la materia. Hacia allá apunta la física moderna. Siguiendo con el estudio de la actividad de la materia y el planteamiento filosófico que estamos haciendo, lo siguiente sería preguntarnos qué leyes rigen la actividad. Este tercer punto filosófico que estamos discutiendo de la actividad de la materia nos plantea esas leyes que rigen la actividad material que aparecen ante nuestra experiencia, que demuestra que la realidad no es arbitraria o caótica, sino dotada de regularidades que permiten el estudio científico. Si fuese arbitraria o caótica, no habría posible estudio científico si no hubiese esas leyes de predicción de comportamiento futuro. Si no las hubiese, la ciencia sería imposible. La palabra ley indica esa ley de la naturaleza, que se espera un comportamiento idéntico de cada ser material inanimado, puesto en circunstancias físicas idénticas. Sobre esta base se puede dar una inducción válida al número finito de casos y se puede presuponer cómo se va a comportar ante unas ciertas circunstancias la materia. Y a la hora de plantear en actividad de la materia cuáles son las leyes que rigen la actividad de la materia,
Pues en general hay que dividirlas en tres tipos de leyes utilizadas en la física. Las leyes dinámicas, que reflejan procederes fijos. Experimentos que siempre han mostrado el mismo comportamiento, sin excepciones. Por ejemplo, la ley de conservación del momento lineal, o la ley de conservación del momento angular, o la ley de conservación de masa-energía, o la ley de conservación de carga eléctrica neta, o la ley, bueno, en general las leyes de comportamiento de la materia macroscópica sometidas a la gravedad, a las fuerzas electromagnéticas, las leyes de las reacciones químicas más básicas, las leyes de evolución de sistemas termodinámicos, sobre todo los sistemas sencillos. El segundo tipo de leyes utilizadas por la física son las probabilísticas. Cuando el conocimiento no es completo, pero será un conocimiento parcial, o se establecen relaciones con factores que no influyen en el resultado, solo se pueden hacer predicciones. No son aplicables a un caso concreto, sino a un número más o menos grande de casos. Un ejemplo físico, quizás el más común cuando se habla de leyes probabilísticas, es el que relaciona la temperatura y el volumen de un gas con su presión. Son los choques estadísticos de billones de moléculas contra las paredes del recipiente. Es imposible saber qué hace cada molécula, qué hace cada partícula. Hay un conocimiento imperfecto, pero estadísticamente hablando da igual, es un factor que no influye. Y dado que todas las direcciones son igualmente probables, se puede deducir una presión uniforme del gas, y si el número de temperaturas por unidad de volumen es mayor, habrá más choques, más presión. Si es menor, habrá menos choques, menos presión. Y lo mismo ocurre si la energía cinética de las partículas, la temperatura es mayor o la temperatura es menor. Para terminar de entender las leyes probabilísticas, se puede ver un caso o un ejemplo más sencillo, que es el de una moneda de 2 caras o el de un dado de 6 caras. No hay ningún motivo por el cual vaya a salir más veces cara que cruz, o no va a haber ningún motivo por el cual vaya a salir más veces un número que otro. Se puede hacer un cálculo probabilístico, una predicción, pero esa predicción no se hace con seguridad o con confianza si el número de tiradas es pequeño. Cuando el número es grande, tiende a unos valores, pero el hecho de que haya lanzado una moneda y hayan salido 3 caras no implica que la siguiente vaya a ser cruz. La probabilidad de que sea cara la siguiente es exactamente la misma que de que sea cruz un medio, aunque hayan salido 3 caras ahora mismo, que eso puede ocurrir. Si tiro el dado 12 veces, me sorprendería mucho que saliesen 2 veces el número 1, 2 veces el número 2, 2 veces el número 3, 2 veces el número 4, 2 veces el número 5 y 2 veces el número 6. Es lo más probable, pero ese resultado no se va a dar. La probabilidad de que se dé exactamente ese es muy pequeña. Las leyes probabilísticas nunca dicen qué ocurrirá en un nuevo caso. Lo que dicen es qué ocurre cuando hay un número grande de casos. ¿A qué tiende el resultado? Parecidas a las probabilísticas, pero diferentes, son las estadísticas. En las estadísticas se desconocen o no se consideran los factores que determinan los resultados. Eso es lo que lo diferencia realmente de las probabilísticas. Simplemente se supone que el proceder constatado durante un tiempo suficientemente largo, la historia, es base fiable para predecir el comportamiento futuro, sin importar cuáles son los motivos que producen ese comportamiento. Así es como funcionan las compañías de seguros. Al igual que en las probabilísticas, las leyes estadísticas no pueden predecir lo que ocurre en cada caso individual, pero sí se puede indicar un porcentaje para el número de casos. Por ejemplo, antes de conocer las razones intrínsecas que hacen que ocurra algo, por ejemplo, que decaiga la actividad de una muestra radiactiva, se puede predecir cómo va a decaer esa radioactividad. Y eso es sin tener en cuenta lo que ocurre en realidad, o sea, sin saber qué es lo que ocurre en realidad dentro de la muestra, simplemente viendo que en esos casos suele ocurrir eso. Bueno, pues esas son las leyes estadísticas, no tienen en cuenta lo que de verdad ocurre. Mientras que las leyes dinámicas no presentan ningún problema filosófico, eso no es así con las probabilísticas o las estadísticas, donde sí que ocurre algo así. ¿Qué es esto del azar? Donde no rige la causalidad.
Esa palabra no describe ninguna realidad de orden físico, sino que es la ausencia de correlación entre fenómenos y parámetros. De alguna manera eso es lo que la ciencia centra con el principio de incertidumbre de Heisenberg, que se formula originalmente como referencia a nuestra incapacidad de conocer al mismo tiempo los parámetros conjugados de la naturaleza, posición y momento lineal, energía y duración de un proceso. El concepto de azar sí da realmente problemas filosóficos, porque el azar, filosóficamente hablando, no es nada, no define ninguna realidad. Y aquí es obligatorio comentar lo que dice Everett sobre los universos múltiples. Vamos a ver. Hay varias formas de plantearlo. Puede ser que, o una forma de plantearlo es que en un intento de salvar la total objetividad científica de esta interpretación probabilística, la cual es científica 100%, y de eso se da cuenta la filosofía, y por tanto la filosofía reniega de la estadística y de la probabilidad como herramienta científica, se llega a afirmar que todos los resultados posibles de hecho realmente ocurren en múltiples universos, que se ramifican del universo observable para acomodar los resultados no constatables. Algo así como si se lanza un dado al azar, en ese momento se crean 6 universos en el cual cada uno de ellos da un resultado. Son los universos múltiplos de Everett. Se produce un desdoblamiento de la realidad. Bueno, vamos a ver. Aquí hay varias observaciones muy importantes que hacer. El primero es que, mientras no se observa, este razonamiento no tiene ningún valor real. Es decir, si no se puede observar nada de esto que comenta, pues no se le debería dar la importancia que se le ha dado a esto de los universos múltiples. El segundo, que yo creo que casi es más importante, es que Everett lo que plantea es que cuando se lanza un dado, cualquiera de los 6 resultados son posibles y que cualquiera de los 6 futuros son posibles. Eso no quiere decir que vayan a ocurrir los 6. No hay que confundirlo. Ocurrirá uno y los otros 5 jamás existirán. Si en vez de verlo en futuro lo vemos en pasado, cuando ya hemos lanzado el dado y ya ha caído, es más fácil. Antes de lanzar el dado, no sé en cuál de esos 6 universos voy a vivir. Pero una vez el dado ha caído, yo vivo en el universo después de que caiga el dado, el único que hay. En ningún momento se generan los otros 5 universos. Es como si en la metáfora de las sombras de la caverna nos planteásemos en qué lugar del mundo está esa caverna y dónde está el fuego. No, es que es una metáfora, es una forma de explicar algo. Ese algo no ocurre. No hay ninguna caverna, no hay ningún fuego, no hay ninguna sombras. Es una forma de explicar algo. Pues esto mismo ocurre con lo de los multiversos. No es que al lanzar el dado se generen 6 universos, es que en el momento de lanzarlo, el mundo va a seguir en alguna de las 6 direcciones. Pero solo una es real, solo una va a ocurrir. Una vez ha ocurrido, es que las otras 5 nunca se han generado. A mí esta es una de las cosas que más me sorprende de cómo el razonamiento de Everett, que es muy interesante, ha dado lugar a tantísima confusión en lo que yo llamo la cultura de Barr. Si es que nunca se generan esos otros 5 universos. El creer que de verdad se generan no tiene base ninguna. Base cero. ¿Cómo algo con base cero puede llegar tan lejos? Bueno, pues en la cultura de Barr todo es posible. Y aquí es donde les planteo el ejercicio 6.1. Tienen ustedes que conocer, si no lo conocen pues lo buscan, el experimento ideal del gato de Schrödinger. Y tienen que comentarlo en un foro que va a ser el foro 6.1. Aquello que les lleva a reflexionar ese gato ideal del experimento de Schrödinger. Es muy interesante la reflexión, porque
la reflexión nos lleva a decir que el gato, que es la pregunta que se hace Redinger, si está vivo o está muerto, no está vivo ni está muerto hasta que no se observa. No está de ninguna de las dos maneras. Y sin embargo el gato está de alguna de las dos maneras. Muy interesante, reflexiones sobre ello. Y quiero acabar este tema con estos 4 párrafos copiados literalmente del profesor Carreira. No quiero resumirlos porque me parece que son de una riqueza tal que no me veo capaz de resumirlo yo y mantener la riqueza, ni siquiera de explicarlos. Paren la pantalla, reflexionen sobre ellos y tienen mucho que decir. Tienen aquí los 2 primeros. Hagan pause, léanlos tranquilamente, reflexionen sobre ellos. Y aquí tienen los otros 2. Realmente nos invitan a reflexionar sobre errores que producimos al hacer reflexiones sobre estos temas y que son de una importancia grande. Paren la imagen, léalos tranquilamente y reflexionen sobre ellos. Muchas gracias. Todos los temas de metafísica de la materia debe ampliarlos el alumno. A partir de estas explicaciones que recibe aquí y de textos que él puede buscar, tanto en bibliotecas, en librerías, en internet incluso, él debe ampliar información. Hay muchísimos autores y muchísimas reflexiones que aquí no se tratan por la brevedad del curso, por falta de tiempo. El alumno debe buscar más información y también debe usar la razón y la lógica. Tiene el foro de dudas para plantear dudas o para resolver dudas de otros. No olvide la metodología de la metafísica, siempre con la observación de la realidad y con la razón o la lógica. Hay que intentar alejarse de las ideologías, de los gustos, de lo que culturalmente podamos haber aprendido pero que no responda a una observación de la realidad o no responda a una razón de una lógica. Invito a todos los alumnos, aquel que quiera, a que con lo que amplíe cualquiera de estos temas, que realice un breve trabajo, como él considere oportuno, escrito, o a principios del siglo XXI, usando audio, usando vídeo si lo considera oportuno, realizando una presentación si lo considera oportuno con algún programa como PowerPoint, que nos demuestre a los demás y que nos muestre lo que ha razonado sobre estos temas. Es muy importante y que lo ponga en común con nosotros. Por supuesto que lo evaluaremos, pero el valor de este curso no solamente es la evaluación, sino que es lo que el alumno pueda aprender. El profesor, en el poco tiempo que dura el curso, coloca al alumno en el carril, pero es el alumno el que debe recorrer esos raíles para, si se siente motivado con lo que aquí le explicamos, aprender de verdad y profundizar de verdad en estos temas. Animamos a los alumnos a ello. No se olviden de ir un poco más allá y presentar los resultados. Muchas gracias. Hasta el tema que viene.